conversación es lo que tenemos también ahora, y hemos estado hace 2 o 3 días detrás de ella con Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de entrada, a mí me gustaría decirle a Ciriaco que parece que el gobierno está teniendo que sortear muchas protestas, no solamente el caso de Barrigor, la gente está demandando cosas. Ayer fue Salcedo, fue San Francisco, han sido muchas comunidades las que están demandando esas pequeñas obras. Simultáneamente con esto, nos muestran entonces unas cifras de crecimiento económico que no aparentan impactar en las comunidades cuando hay que sortear estas protestas. Pero tenemos un dólar que ya sobrepasa el 62%. Hay una reforma que está en un limbo, hay más préstamos, hay alza de los productos de uso masivo y yo, la verdad, no sé qué podríamos esperar en términos económicos del país en esta coyuntura en el corto plazo. Con esto damos la bienvenida a Antonio Ciriaco y no sé cuál puede ser su respuesta a todo este paquete. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Gracias por la invitación. Me gustaría un poco su lectura respecto a los elementos que hemos puesto sobre la mesa, después de escuchar lo que decía Fernando de lo que pasó en Cotuí, de la huelga de ayer, por ejemplo, en Salcedo, de la que hubo también en San Francisco y en muchas comunidades que demandan cosas, demandan pequeñas obras, demandan atención. La gente se queja de que hay productos de primera línea que están en alza, pero la otra contraparte es que nos siguen ofreciendo cifras económicas, cifras macroeconómicas bastante considerables. Tenemos un dólar que también aumenta y como que nadie se detiene en esto a pesar del impacto que puede tener en la economía. Tenemos una reforma paralizada, tenemos más préstamos. ¿Qué podemos esperar, profesor? Mira, lo primero que hay que decir que estas manifestaciones que hay en las regiones obedece al hecho de que la inversión pública en la República Dominicana durante los últimos años ha estado muy por debajo de el nivel que debería tener una economía como la economía dominicana. Cuando tú analizas la ejecución presupuestaria, incluso el último dato te indica que la inversión pública como proporción del Producto Interno Bruto está incluso por debajo del 2%. Apenas 1.95, y eso es sumamente bajo, porque una economía como la nuestra, con la demanda que hay a nivel territorial, a nivel de las regiones, debería tener una inversión pública entre 3.5 y 4%, mínimamente, ¿no? Podría ser un poquito más, pero con los niveles tan bajos, claramente eso es un cuello de botella para que los gobiernos y el gobierno pueda hacer inversión pública. Las comunidades demandan pequeñas inversiones. Tú puedes tener las cuentas macroeconómicas equilibradas, tú puedes tener estabilidad macroeconómica, pero eso es un componente importante, pero no es suficiente, ¿no? Hay que tomar en consideración que hay un mundo ya dentro de las comunidades, a nivel del territorio, donde uno tiene que ya incidir de manera directa una carretera, un camino vecinal, en una comunidad. Eso tiene un impacto muy fuerte, ¿no?, en términos de mejorar la calidad de vida. Y si tú no tienes una inversión fuerte a nivel del territorio, claramente que va a tener este tipo de protestas. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo precisamente es esa expresión, esa sequía de inversión pública que demanda la población dominicana, que demanda las comunidades, porque tradicionalmente gran parte de la inversión que se ha hecho históricamente es una inversión que se concentra en las grandes ciudades y muchas veces descuidamos la inversión que requieren los pequeños parajes, los municipios. Maestro, pero eso en la lógica de la gente no pudiera dársele la lectura de que mientras tenemos cifras económicas de macroeconomía importantes, el impacto, por ejemplo, para la movilidad social en la gente, eso no se siente. No, eso lo limita, Ivonne, porque es lo que estoy diciendo. Tú puedes tener grandes variables macroeconómicas controladas,
pero también tiene que tener una inversión pública. La inversión pública es aquella inversión que mejora la capacidad productiva de las comunidades, que mejora la capacidad productiva de los países. Y además, déjame decirte lo siguiente, eso se traduce también en mejores servicios públicos. Si tú no haces eso, entonces va a encontrar esa discrepancia entre lo que tú puedes presentar en términos de las grandes cifras y lo que la gente siente. Y eso es un tema que hay que resolver en la República Dominicana. Por eso es que tú escuchas que cuando la economía crece, la gente muchas veces se queja. ¿Tú sabes por qué? Porque el crecimiento se comparte cuando tú mejoras los salarios. Si tú no mejoras los salarios, entonces la gente no va a sentir el crecimiento de la economía. A lo mejor lo siente un grupo. Y eso lo que hace es que concentra el crecimiento, los frutos del crecimiento en pocas manos. Y eso no implica que el crecimiento de las economías sea un crecimiento inclusivo. Nosotros tenemos que fomentar un crecimiento inclusivo a través de políticas públicas, territoriales, que el territorio, que la gente en las comunidades pueda sentir que hay una expansión del crecimiento de la economía. Pero además también el crecimiento tiene que ir acompañado de una mejoría en los bolsillos de la gente. Si no es así, entonces nos estamos quedando en grandes números que muchas veces no se reflejan en el tema, como tú has dicho muy bien, de la movilidad social. La movilidad social, aquí ha habido movilidad social, evidentemente, no se puede comparar la economía dominicana y la sociedad dominicana hace 40 años a la de ahora, pero todavía hay deudas importantes, hay deudas sociales que todavía están insatisfechas y hay brechas que hay que cerrar, brechas sociales, brechas tecnológicas, brechas en la salud, y eso precisamente hay que atenderlo, y eso se atiende con más inversión pública. Sí. Profesor. Buenas tardes, sí. Graimer de este lado. ¿Cómo tú estás, Graimer? Bien, me preocupa estas dos variables de la economía. El inmenso hoyo eléctrico del financiamiento eléctrico de nuestro país con el deslizamiento de la tasa del dólar. Anda por los 62 ya. ¿Por dónde anda hoy? Más del 62, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tanto está impactando una cosa con otra en un análisis económico? No, evidentemente que el tema eléctrico es un problemón, porque cuando tú básicamente transfieres al sector eléctrico de las finanzas públicas todos los años entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, oye, 1.000 y 1.200 millones de dólares, claramente eso es un problemón porque le quita capacidad al mismo Estado para hacer inversión pública. Aquí hay dos problemas que son bastante, que inciden de manera directa en las finanzas públicas, que es lo que se paga de intereses que se han generado de la deuda acumulada, y además la transferencia del sector eléctrico. Solamente de intereses, ya este año, posiblemente estemos nosotros destinando más recursos que al 4% a la educación. Y esos son recursos que el Estado deja de invertir. Y el tema eléctrico también implica que son recursos que el Estado deja de invertir. Entonces, eso es un gran problema, un gran cuello de botella. Son las causas del déficit en las finanzas públicas. Y además no ha permitido que el Estado dominicano pueda hacer grandes inversiones. Eso hay que resolverlo de una forma u otra. Claro. Hay que resolverlo. Ahora, con respecto al tema de la tasa del dólar, eso es un tema, ahí yo tengo una posición, eso es un tema muy coyuntural. Aquí no hay una crisis, obviamente, de divisas. Y déjenme decirle lo siguiente, quizá la información puede salir, pero ya yo tengo, siempre entro a Bloomberg, y desde hace días la República Dominicana ha colocado bonos por un monto de 5.000 millones de dólares. Eso significa que en la próxima semana el Banco Central
que tenía reservas en 13.200 millones de dólares, esas reservas pueden llegar hasta los 18.000 millones de dólares. Entonces, eso ya le quita y le va a quitar presión al mercado cambiario. ¿Qué ocurre en el mercado cambiario? Ahí hay varios factores que han actuado para que el tipo de cambio, el mercado cambiario tuviese esa presión. En primer lugar, yo creo que hay un tema ahí internacional que tiene que ver con la política de Donald Trump. Trump está aplicando aranceles y va a aplicar aranceles a sus socios comerciales. Eso lo que va a traer como consecuencia es una apreciación del dólar a nivel mundial. Y si ocurre una apreciación a nivel del dólar, entonces eso implica que va a haber presión devaluatoria en las economías como la República Dominicana. Entonces, ¿qué hacen muchos agentes? Que se anticipan a esa situación y comienzan a comprar dólares ahora. Y lo que está ocurriendo en el mercado cambiario es que se ha generado una demanda adicional y evidentemente eso está presionando a los bancos comerciales, no tienen la capacidad de dólares suficiente y eso ha conllevado a una depreciación paulatina del tipo de cambio. Pero además, también hay que considerar que el comportamiento del dólar tiene un comportamiento estacional. Por ejemplo, todos los meses de septiembre las empresas compran dólares para reponer inventario, comprar los productos que van a vender en diciembre. Pero también ocurre en los primeros meses de enero del año que compran dólares para reponer también inventario. Y eso también está ocurriendo en estos momentos. Y esto ha generado una demanda adicional de dólares. Pero yo creo que ya con la colocación de esos bonos, evidentemente eso le da capacidad al Banco Central de tener más reservas y de intervenir el mercado cambiario, es decir, de vender divisas para que el tipo de cambio pueda volver otra vez a su nivel. Hay que decir lo siguiente, que en el presupuesto de este año 2025, lo que se ha proyectado como el techo de tener un tipo de cambio al 63.11 pesos por un dólar. Y evidentemente que el tipo de cambio se ha venido deslizando, está al 72.35 y entiendo que el Banco Central ya está en el momento de vender dólares precisamente para tratar de que el tipo de cambio o la tasa del dólar tienda un poco hacia la baja. O sea que los aranceles de Donald Trump, contrario a lo que algunos creían, yo no sé a partir de qué lógica, evidentemente que va a tener un impacto en países como República Dominicana, o lo está teniendo, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que directamente, aunque no nos han puesto arancel, pero cuando Estados Unidos impone arancel a un producto que viene de China o de México o de Canadá, lo que está haciendo es que está encareciendo ese producto para los Estados Unidos. Y esto entonces puede generar inflación en Estados Unidos. Y lo que ocurre en esos momentos es que la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementa la tasa de interés. Siriaco, y eso entonces lo que hace es que aprecia el dólar, fortalezca el dólar, y no nos conviene a nosotros que el dólar se fortalezca, porque eso genera una presión devaluatoria. Porque ¿qué ocurre? Cuando en Estados Unidos se incrementa la tasa de interés, todo lo que aquí tienen recursos, y pueden hacer inversiones, mejor lo invierten en Estados Unidos porque les rinde más. Entonces, para tú evitar esa salida, también tú tienes que incrementar tasa de interés. Sí, Siriaco, ¿y qué papel o qué rol pudo haber jugado la burbuja que tuvimos por varios años con las reservas internacionales aquí en la República Dominicana, que los préstamos que se tomaban se llevaban todo a reserva y se creó, estoy especulando aquí, tú me vas a corregir si voy o no en buen camino, si no se creó una burbuja con esas reservas que fruto de los préstamos que se quedaban, y al vernos hoy tan bajitos en reservas internacionales no tenemos control del desplazamiento de la moneda. No, mira, las reservas en la República Dominicana el año pasado comenzaron en 15.300 millones de dólares. El banco ha venido interviniendo desde el año pasado y ahora mismo el banco debe tener reserva en 13.300 millones de dólares.
son reservas que te dan para 4 o 5 meses de importación, es decir, que no son reservas bajitas. Entonces, eso de una forma u otra genera un ambiente de que aquí no hay una crisis de divisas como tal, porque aún así el Banco Central puede intervenir, inyectar algunos millones de dólares al mercado, ¿verdad? Y eso puede detener el deslizamiento del tipo de cambio, pero ya con esa colocación que se anuncia de bonos, eso le va a dar mucho mayor capacidad al Banco Central para tener mucho más reserva. Generalmente hay que tomar en consideración que el año pasado la República Dominicana recibió más de 42 mil millones de dólares por ingresos en dólares, por diferentes conceptos, por remesas, por ingresos por turismo, por inversión extranjera, préstamo, por exportaciones nacionales, por exportaciones de zonas francas, por préstamos, pero, y eso, oye, estamos hablando de 42 mil millones de dólares, que en años anteriores lo que recibía eran 33 mil, 35 mil, de manera que aquí no es por una situación de que la República Dominicana no están entrando dólares. Fíjate que en el primer mes de este año, en enero, entraron más de 230 millones de dólares en remesas. O sea, que se comenzó bien. Es decir, que el tema de la depreciación del tipo de cambio obedece en parte también a situaciones estacionales y a situaciones, obviamente, del entorno de la economía mundial, que de una forma u otra se tenderá a una apreciación del tipo, en este caso del dólar a nivel internacional. Bueno, y parece, sí. Nos afecta a nosotros. No, y nos va a afectar también, que probablemente no de manera determinante, el tema de las remesas, el tema de las deportaciones masivas que está haciendo el presidente Trump. Pero me gustaría, de mi parte ya, la última pregunta, maestro Ciriaco. Sí. Es que nosotros realmente no necesitábamos, cuando casi con frenesí se hablaba de la reforma fiscal necesaria, porque o era reforma o eran préstamos, pero no se ha vuelto a hablar del asunto. ¿Eso no es una preocupación para los que entienden el problema aquí de la economía? Mira, yo creo, Ivonne, que llegará un momento en que necesariamente habrá que buscar algún mecanismo que el gobierno tenga más recursos, porque no podemos seguir con ese bajo nivel de inversión pública. Sí. La inversión pública es importante para aumentar la capacidad productiva, para mejorar los servicios públicos, para mejorar el transporte, para invertir más en las comunidades, para mejorar las carreteras, para terminar las circunvalaciones. Esto es importante. Y entonces el gobierno tiene escasez de recursos. Y fíjate que en el presupuesto del año 2025 hubo que hacer una adenda para mejorar los salarios de los médicos. ¿Y a costa de qué fue? A costa de reprogramar las inversiones. Es decir, si una inversión iba a terminar este año, no va a terminar este año, sino que se va a reprogramar para próximos periodos. Entonces, todo eso, de una forma u otra, genera retraso y además no resuelve de forma inmediata los problemas de las comunidades. Y por eso que ustedes ven que hay protesta por aquí, demanda por aquí, y es falta precisamente de más inversión en las comunidades. Bueno, ¿qué tenemos que tener? ¿Pesimismo o hay o debemos ser optimistas en el horizonte con ese cuadro que hemos estado viendo? Yo lo que te digo es lo siguiente, que el mundo de hoy, fíjate, la economía mundial de este año, su crecimiento va a ser mucho más moderado que el año pasado. Porque el año pasado nosotros crecimos bien, 5%, este año la meta es 4.5%. ¿Por qué 4.5%? ¿Por qué es menos el crecimiento? Bueno, porque hay un entorno que no sabemos, que hay una recomposición del mundo, y esto nos afecta a nosotros de una forma u otra. O sea, lo que ocurra en Ucrania, quieras o no, puede tener un impacto en la República Dominicana, porque eso lo que va a provocar
en cierta manera, quizás algo positivo, que los precios del petróleo quizás sean más bajitos. Ahora, eso va a perjudicar a los países que son exportadores de petróleo. La política de arancel de Trump puede beneficiar a los trabajadores norteamericanos, pero nos puede perjudicar a nosotros. Entonces, ese es el mundo de hoy. Es un mundo lleno de incertidumbre. Ahora, cuando tú ves a la República Dominicana versus otros países, claramente no somos los peores, ¿verdad? No somos los peores, pero debemos claramente de saber que hay variables que están muy por debajo de lo que se requiere tradicionalmente en la economía dominicana para seguir impulsando el crecimiento y para seguir mejorando las condiciones de vida de la población. De manera que es un entorno internacional que no controlamos, que va a incidir, que va a hacer que la economía dominicana sea mucho más, tenga un problema de atonía, es decir, que de menor crecimiento. Bueno, muchísimas gracias al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad, por aceptar conversar estos minutitos con nosotros sobre problemas que están ahí, que son datos de la realidad, que impactan a la gente, pero que las explicaciones técnicas a veces la gente no la tiene tan a la mano. Gracias, profesor. Gracias, Ivonne, gracias, Kramer, y a todos los demás. Bye.